Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de Apple My Love The Series basados en el libro. Parece que mi vida había sido como una montaña rusa últimamente. No comía, no dormía, seguía pensando en la mujer de rostro dulce que tenía una gran influencia en mí. Era como un chico que estaba perdidamente enamorado de una chica. ¿Eh? Ahora que lo pienso, esto era realmente extraño. Estaba en un café cerca de la oficina a Ontacarn en el mismo asunto y mesa, pero esta vez me sentía de mal humor y muy ansiosa y nerviosa. No sabía qué pensaría la locutora de mí en ese momento. ¿Desde cuándo me importa lo que los demás pensarán de mí? ¿Mm? El timbre de la puerta principal sonó cuando se abre la puerta y entró una mujer pequeña con un traje marrón. Ontacarn se detuvo y me miró un momento antes de poner su cara seria y caminar para sentarse frente a mí. Nos volvemos a encontrar. ¿Estás borracha hoy? No estaba segura si esa pregunta tenía la intención de ser sarcástica o burlona. Me retorcí incómodamente. Quería sonreír, pero no me atrevía a hacerlo, así que parpadeé sin comprender. ¿Te estoy molestando? Así que no estás borracha. Aontacan dijo eso rotundamente y fue al grano. No, no me estás molestando. ¿Puedes ir al grano? Yo quiero... Prefiero que te llames Chris. ¿Qué? Me aclaré la garganta un poco y asentí. No estoy acostumbrada. ¿Puedo usar el yo? Quiero hablar de ese día. Aontacan pareció decepcionada. Ella sintió. ¿Qué pasa con eso? Put dijo que yo fui pegajosa, así que quiero hablar contigo sobre eso y disculparme. Está bien, estabas borracha. Auntarkan hizo un gesto con la mano para llamar al camarero y pidió café caliente. Luego se dio vuelta para hablar conmigo. ¿Por qué parecía tan normal? Ella debería estar al menos un poco enojada conmigo. Esto no era normal. ¿No estás enojada conmigo? ¿Para qué? Bueno, señalé su frente. Los ojos de Untakarn se abrieron de par en par. Ella pareció finalmente recordarlo. Puedes estar enojada. Levanté la mano para disculparme con ella, como si estuviera a punto de llorar. Estaba fuera de control, no sabía lo que estaba haciendo. Normalmente no soy así. Estoy pensando en cómo era normalmente. Auntarkan estiró los brazos sobre la mesa como si se estuviera estirando. Si mis ojos no me jugaron una mala pasada, creía haberla visto sonreír. ¿Es tu verdadero yo cuando estás borracha o cuando estás sobria? Se me estaba formando sudor en las sienes. Sentía calor y frío al mismo tiempo. ¿Quién era yo a los ojos de Auntarkarn? ¿Y qué era esa sonrisa en su rostro? ¿Una risa burlona? Ella pensaba que soy patética. Bueno, no estoy enojada. ¿Eh? Eres muy franca cuando estás borracha. Sería bueno si fueras así cuando estás sobria. Auntarkan fue al grano. Me hizo sentir aliviada que ella no estuviera enojada conmigo. ¿En serio? Sí. Es bueno que no guardes rencor. Ahora somos cercanas de cierta manera. ¿Podemos ser cercanas? Todo quedó en silencio. Auntarkan me miró fijamente con sus ojos marrones. Ella inclinó la cabeza hacia un lado y me sonrió levemente. Por supuesto, quiero que seamos cercanas, pero será difícil si no cumples. Tendremos que trabajar juntas durante mucho tiempo, porque no has renunciado. La mujer de dulce rostro hizo una pequeña pausa. De repente no se atrevió a mirarme a los ojos. La miré un poco antes de que lo que dijo Put apareciera en mi cabeza. Dijiste que ella hace que tu corazón se acelere y te llene de inspiración. Dios mío, estaba tan avergonzada. Deberíamos ser cercanas.